Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y hoy estoy acá para hablarles de una palmera que me encanta y es la robelina o palmera fénix o palmera enana, como sea que ustedes la conozcan. Y hoy les quiero dar 7 tips para el cuidado de esta bella palmera. Y vamos a empezar con el número 1. El número 1 es: ¿esta palmera es de interior o exterior? Y les tengo muy buenas noticias. Esta palmera se adapta a los dos. Puede estar en exterior recibiendo un sol abundante y va a crecer hermosa, súper grande, súper linda y con un verde muy intenso en sus hojas. Ahora bien, si usted la tiene en el interior de su casa, como es el caso de la mía, yo amo tener plantas dentro de mi casa, me alegran y refrescan todo el ambiente. Entonces, yo la tengo dentro de casa. ¿Qué va a suceder si la tenemos dentro de casa? Ella puede inclinarse hacia donde mayor luz haya, como es el caso de la mía. Si la ven de frente, pues la ven normal. Si la giro un poquito, se van a dar cuenta que ella se está arqueando. ¿Por qué pasa esto? Ella requiere de mucha luz solar. Entonces, si usted la va a tener dentro de casa, asegúrese de que esté muy cerca de alguna ventana, de algún tragaluz, para que ella reciba lo más posible de luz. Y si entra un poquito de sol, muchísimo mejor. Su plantita se lo va a agradecer. Pero si se da, no se muere, no le pasa nada dentro de casa, la puede usted tener. Bueno, tip número 2 para el cuidado de esta palmera. ¿Cómo van a ser los riegos? Es sumamente importante. Y vuelvo a repetir, si está en exterior, puede regarla 2 veces por semana. A ella sí le gusta que la mojen completa, a diferencia de otras plantas que es preferible echarle solamente el agua al sustrato. No es el caso de ella. A ella sí le encanta mojar sus hojas y se limpian y quedan de un verde muy bonito. Y los riegos, si están en interior, van a ser solamente una vez a la semana. Y también vamos a usar, yo en mi caso uso este para regar las hojitas y que se mantenga fresca. Incluso esto da un frescor hermoso a su hogar, a su casa. Entonces yo siempre recomiendo muy abundante el riego de sus hojas. Y lo que es en el macetero, una vez a la semana. Muy bien. Ahora vamos a dar el tercer tip. Y el tercero son las plagas. ¿Qué pueden afectar a nuestra plantita? Bueno, tenemos en primer lugar la cochinilla y en segundo lugar, que creo que es la peor, la araña roja. Sí, ataca a estas plantitas y como es muy pequeñita, no nos damos cuenta, la va matando poco a poco. Vemos como que se van secando las hojitas y puede llegar a morir. Es una plaga bastante difícil de quitar. Pero no me voy a ir a fondo con esta plaga. ¿Por qué? Porque ya he hecho un video anterior haciendo un acercamiento para que usted identifique esta plaga de araña roja. Si no lo ha visto y no la conoce, dejo el link acá para que después pueda ver ese video de cómo sanar nuestras plantas de araña roja, porque es un problema muy común en los jardines y además va brincando de planta en planta. Ella no distingue, agarra parejo con todas las plantitas. Así que vámonos al tip número 4, que son los fertilizantes. Bueno, miren, esta planta, si usted la tiene en un macetero, es imprescindible que la fertilice para que sus hojas siempre tengan esa vitalidad, esa energía, genere nuevos brotes y esté siempre sana. En mi caso, la fertilizo una vez al mes y lo que uso es
fertilizante triple 17. ¿Por qué uso este? Bueno, es el más fácil de conseguir, es balanceado y me ha funcionado bien. Así que este fertilizante es el que uso. Y vámonos al tip número 5. Las podas. Todas las plantas es fundamental podarlas, pero no todas se podan igual. Y tengo varios ejemplos de eso. Ahora vamos a podar de esta, pero si quieren ver una poda diferente que las he hecho en mi Sadenium, dejo igual link acá para que usted vea una poda extrema en otro tipo de planta totalmente diferente. Pero en este caso, ¿cómo vamos a realizar la poda? Bueno, siempre vamos a elegir la hoja más baja, que casi siempre, vean, empieza a amarillar, a secar. Entonces lo que vamos a hacer es bien pegadito a su tronco, vamos a hacer un corte limpio de la hoja completa. Y esto lo hacemos, uno, para quitar las hojas feas que ya se estén secando. Y dos, para que la plantita no gaste ya energía en mantener a esta hojita que ya es la hojita más vieja, las hojitas caducas. Entonces concentra toda su energía en las nuevas hojas que vienen en los brotes. Otra de las características de esta palmera es que tiene pequeños espinitos en la base de sus hojas. Hay que tratarla con mucho cuidado. Si bien no son espinos muy agresivos, de cualquier manera pueden lastimar, pueden pinchar. Entonces, es una característica de estas plantas. Ahora bien, vamos al tip número 6. Ok, el sustrato. Estas plantas, bueno, en mi experiencia le pongo siempre un sustrato suelto, porque lo que busco es que no se compacte demasiado, sino que al estar suelto le deje espacio a las raíces para desarrollarse y crecer. Entonces, uso un sustrato especial. Si usted no conoce mi video de sustratos, dejo link acá para que al final pueda verlos todos. Entonces, sustrato suelto para que el agua drene bien y las raíces crezcan sanas y fuertes. Y vamos al último tip, el número 7. Y el número 7 es cómo se reproducen estas plantas, cómo multiplicarlas, cómo propagarlas. Pero ese tips lo voy a dejar para el siguiente video, que dejo el link acá, para que si ya está hecho, lo va a encontrar. Si no aparece nada es que todavía no me lo han pedido suficiente, así que si usted quiere ver cómo reproduzco estas palmeras, déjeme un comentario, dígame, yo quiero ver. O también hay gente en la comunidad, hay personitas que saben mucho de las plantas, entonces también para mí es maravilloso que me compartan a través de los comentarios cómo lo hacen ustedes, porque como siempre le digo, esta es mi experiencia. No sé si es la mejor, la más adecuada, la más eficiente, es la que yo practico. Entonces, y es lo que yo sé. Entonces, si cualquiera de ustedes tiene comentario, cómo lo hace, cómo lo reproduce, cómo trata estas plantitas, yo feliz de leer sus comentarios. Entonces, amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo les invito de este lado a suscribirse a mi canal para que nunca se pierdan ninguno de mis videos. Y de este otro lado le dejo link a otros videos de plantas muy recomendados. Yo me despido por hoy. Soy Sadie Herrera. Bye.